SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. El PP ha votado en contra de tramitar los impuestos a los beneficios extraordinarios que están consiguiendo los bancos y las empresas energéticas con la crisis. Es llamativo ese voto en contra porque los populares habían estado valorando la abstención. Pocas medidas habrá con mayor apoyo popular que un impuesto a los beneficios extraordinarios de bancos y energéticas para conseguir dinero con el que financiar las medidas de alivio a familias y empresas. El PP tiene todo el derecho del mundo a votar lo que le dé la gana, a oponerse a lo que considere, y después será él quien tenga que apañárselas con sus votantes si es el caso y los votantes lo piden. Pero lo que no tiene medio pase es que el PP justifique sus decisiones de voto con argumentos de este nivel. Todas las medidas que sean para que la caja del señor Sánchez tenga más dinero, para que disponga él como quiera del mismo, sin ninguna finalidad concreta, estamos en contra. De los creadores de El gobierno se forra con los impuestos, llega ahora la caja del señor Sánchez. Todas las medidas que sean para que la caja del señor Sánchez tenga más dinero, para que disponga él como quiera del mismo, sin ninguna finalidad concreta, estamos en contra. Qué justito tiene que tener uno su abanico argumental para salir con estas. El día en 2 minutos, Marina Fernández. Y en 2 dígitos sigue la inflación por tercer mes consecutivo en España en el 10,5% según el dato definitivo de agosto. Ha subido todo como un 20% por lo menos, en la luz, en el agua, en el gas. Sigo ganando lo mismo, todo me cuesta un poquito más. No hay manera, es que no, que te llega la soga al cuello. Consciente del impacto de la guerra en el bolsillo de los europeos, Josep Borrell les ha lanzado este mensaje. Pedirles que no flaqueen en su apoyo a Ucrania, que no es el momento para debilitar este apoyo, porque está funcionando. Se refiere el jefe de la diplomacia europea a los avances de la contraofensiva ucraniana que según Zelensky van a más y que están provocando fisuras en la política rusa. Más de medio centenar de concejales piden ya la destitución de Putin y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, avisa a los críticos de que no se pasen de la raya y descarta una movilización general de civiles para ir a la guerra como piden voces del Partido Comunista. El martes termina con el féretro de Isabel II ya en Buckingham. Lo acaban de recibir así cientos de personas a las puertas del palacio. Mañana se va a abrir en Westminster una segunda capilla ardiente durante 5 días para que los ciudadanos se despidan de la monarca. 2 casos de violencia machista nos deja este martes. En Arguedas, Navarra, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por apuñalar a su mujer que está ingresada en el hospital con pronóstico reservado. Y en Zaragoza ha muerto la mujer de 71 años a la que su exmarido agredió el pasado sábado tras asaltar su casa. Llevaba ingresada desde entonces y hoy ha muerto, víctima de la violencia machista. El asesino ya está en prisión. Un día en el que PP y PSOE han sumado fuerzas para tomar una comisión de investigación en el Congreso sobre la tragedia de Melilla del pasado junio. Para Pachi López, creemos que con la comparecencia del ministro del Interior en pleno se explicarán al detalle los hechos sobre los que se pide esta comisión de investigación. Es suficiente con la comparecencia de Marlaska para explicar la muerte de al menos 23 personas en un intento masivo de salto a la valla. Y para terminar, la película que va a los Oscar es Alcarrás. Alcarrás ha sido la elegida para representar a España en la carrera a los Oscar. En la mesa del análisis esta noche, Esther Palomera. Buenas noches, Palomera. Buenas noches, Aimar. Fernando Garea, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Daniel Fuentes, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y en la contra de Hora 25... Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville... Personajes que se dirigen directamente al espectador. ¿Vous venez d'où, Monte-Carlo? No, de Marseille. Y cámaras al hombro que nos dan la sensación de acompañar a los protagonistas en la acción. O incluso en sus reflexiones. Son algunos de los recursos rompedores entonces que Jean-Luc Godard introdujo en su primera película, Al final de la escapada, y que cambiaron el cine para siempre. Manuel Javois, buenas noches. Buenas noches, Aimar, ¿cómo estás? El último representante de la Nouvelle Vague ha muerto con un suicidio asistido. Cansado, ha muerto cansado, también cansado de estar enfermo. Tenía 91 años y no se ha privado de seguir el camino de la innovación, en este caso una muy necesaria. Se le diagnosticaron varias patologías incapacitantes y a su edad ha ejercido su derecho a dejar de sufrir inútilmente. De su primera película, la obra maestra Al final de la escapada, dijo el diario The Guardian una frase
muy hermosa. No existe otra película que muestre con tanta perfección cómo se siente al ser joven y estar enamorado. Godard cambió la manera de contar historias en el cine, como has explicado, y por tanto también cambió el cine y cambió las historias. Al final de La escapada hay homenajes a muchas referencias, también a Bogart, pero ninguno de esos homenajes tan desesperado como el que se le hace al Follner de Las palmeras salvajes. Por cierto, título de mi vieja sección, lo recordarás en Hoy por Hoy. En esta emisora hay verdadera devoción por Follner. El escritor decía que entre el dolor y la nada elegía el dolor. Michel, el protagonista de Godard, elegía la nada. Decía que el dolor le comprometía, que él prefería todo o nada. Es evidente que estaba perdido, es evidente que estaba enamorado. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana, un bico. Habíamos escuchado acusaciones llamativas del PP al gobierno por todo tipo de razones, pero esta tarde el PP, para justificar su no a los impuestos a los beneficios extraordinarios de bancos y energéticas, el PP ha llegado a acusar al gobierno de felonía fiscal. Esa ansiedad febril que les lleva permanentemente a crear todo tipo de figuras tributarias. Por favor, descansen, no hace falta trabajar todos los días. El Partido Socialista podría descansar algún día y evidentemente evitar esta felonía fiscal permanente, selectiva y generalizada. Felonía fiscal, con lo que eso quiere decir. En cualquier caso, incluso con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos, el Congreso empieza a tramitar estos impuestos que deberían estar en vigor en 2023, el año que viene, y con los que el Gobierno confía en recaudar 7.000 millones de euros en 2 años. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Con este amplio respaldo de la Cámara... Sí, 187, no 153, abstenciones 8... Ha iniciado su tramitación la norma con la que en julio el Gobierno quiso demostrar ese giro a la izquierda que le reclamaban buena parte de sus socios, el gravamen temporal a los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas. Ha sido, como decías, un debate bronco en el que, para intentar justificar su voto en contra, el PP, que desde hace semanas acusa al Gobierno de insultar a Feijóo, ha sacado toda su artillería dialéctica. Ustedes son Robin Hood, ustedes son Juan sin tierra. Sin principios, sin valores, sin ningún conocimiento, con una ignorancia del sistema tributario brutal. Ustedes no persiguen que no haya pobres en España, porque ustedes son una máquina de creación de pobres. Retaíla de calificativos contra el Gobierno en general y contra esta medida en particular. Quien haya hecho este texto, que vuelva a la Facultad de Derecho inmediatamente. ¡Qué engendro jurídico! Que quede claro, ¡qué engendro jurídico! Así ha tratado la derecha parlamentaria de cuestionar la eficacia de la propuesta, asegurando que va a provocar un encarecimiento de los servicios que pagan los ciudadanos. PSOE y Unidas Podemos creen que los controles de los reguladores y las sanciones que prevé la norma, de hasta un 150%, evitarán que el gravamen acabe repercutiéndose en lo que pagan los ciudadanos. Es el momento de decidir de qué lado están. Si del lado de la gente que sufre o del lado de la gente que se aprovecha de los que sufren. Ser patriota de verdad es eso. No envolverse en una bandera gigante y gritar ¡Viva el Rey! Pero no solo la oposición ha planteado dudas, también los socios parlamentarios, que cargan contra los argumentos de la derecha. Ustedes no tienen un problema con el intervencionismo, tienen un problema con la redistribución de la riqueza. Pero avisan al Ejecutivo de que en el trámite parlamentario intentarán mejorar la medida y hacerla más ambiciosa. Les pedimos que estos impuestos sean permanentes, no temporales y con mayor carga impositiva. Hablar y decir que voy a poner impuestos o de traer beneficios a las grandes empresas, a los bancos, es muy fácil y muy populista. Lo que es difícil es diseñar y articularlo correctamente. El Gobierno espera que la medida entre en vigor en enero de 2023. Al voto en contra del PP a estos impuestos acaba de referir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Televisión Española. Hoy, por desgracia, en el Parlamento, el Partido Popular no es que haya votado en contra de estos gravámenes a los beneficios extraordinarios de las entidades financieras y las grandes energéticas. Es que se ha negado hasta incluso a debatirlo en el Parlamento y ha votado en contra de su admisión a trámite. Hombre, yo creo que es evidente que las propuestas que se están conociendo por parte del Partido Popular, si algo representa, es, por un lado, una cierta insolvencia y, por otro lado, una defensa, yo diría que hasta incluso desesperada, de unos intereses particulares de las grandes energéticas en nuestro país. Venga, abro análisis, Palomera, Fuentes, Garea, vuestra visión de lo que ha pasado hoy. Empiezo por ti, Garea. Bueno, yo creo que estos impuestos tienen una lógica aplastante, que es la de las empresas que más dinero ganan, tienen que colaborar en un momento difícil y además eso, incluso desde el punto de vista del Partido Popular o la derecha, debería servir para poder bajar impuestos directamente a los ciudadanos que peor lo pasan. Luego es muy difícil a esa lógica oponerse y menos hacerlo como ha hecho hoy el Partido Popular y como está haciendo con esa hipérbole
permanente que ya conocemos de los últimos años, que es muy poco fino. Yo creo que es un análisis... porque ha habido otros análisis en el Pleno y estos días que tienen una cierta razón de ser desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, desde el origen, que sea una proposición de ley de los partidos en vez de un proyecto de ley del Gobierno, eso tiene su importancia. Que no se considere impuesto sino otra figura, eso puede tener una importancia de cara a que previsiblemente esas empresas lo recurrirán, y ya veremos a ver qué es lo que ocurre con los tribunales dentro de unos años. Pero ni siquiera ha ido a esa lógica técnica que podría discutirse ahora durante el trámite parlamentario. Y tampoco me parece, como ha dicho el presidente del Gobierno, que la explicación de ese voto está en que el PP defiende los intereses de esas empresas. ¿Por qué? Porque hay otro partido que tendría más razones para defender los intereses de esas empresas, por ejemplo el PNV. Iberdrola está en el País Vasco, con una relación muy directa con el PNV. El CEO de Repsol es Josu Jon Imaz, que fue presidente del PNV y está muy vinculado todavía al partido. Escribió un artículo hace poco en El País muy duro, pero sin embargo el PNV ha votado a favor y está a favor de la admisión a trámite, con la única pega de que, puesto que esas empresas están radicadas en el País Vasco, una parte de esos impuestos se queden en el País Vasco. Pero ha votado a favor porque considera, y así lo explican, que es imposible estar en contra de esa lógica de que son las empresas que más están ganando y por tanto más tienen que aportar. Puede haber también una discusión si realmente el beneficio de algunas de esas empresas es real o está, digamos, en el mejor de los sentidos, maquillado de cara a sus accionistas, los fondos de inversión, etcétera. Pero puesto que está en los balances y se hace público, creo que la lógica de que tienen que pagar más es incuestionable y por tanto es muy difícil de entender la posición del PP. Me parece que para los ciudadanos y quizá también hasta por las propias empresas. Palomera, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que además de la lógica aplastante que mencionaba Fernando, estamos hablando de... Acércate el micro, Esther, porfa. Estamos hablando de gravámenes temporales y además esos gravámenes son sobre beneficios no ordinarios, sino sobre los beneficios extraordinarios, los llamados beneficios caídos del cielo, es decir, los beneficios sobrevenidos como consecuencia de la crisis y del aumento de los precios. A más, son impuestos que ya se aplican en otros países de nuestro entorno y son impuestos que han sido sugeridos en el ámbito de la Comisión Europea. Yo creo que efectivamente se han publicado encuestas con un apoyo absolutamente aplastante de la sociedad española a favor de que se haga un reparto proporcional de los costes de esta crisis energética y a su vez crisis económica, y por lo tanto va a tener muchas dificultades el Partido Popular de explicar ante los ciudadanos por qué se opone a estos impuestos. Pero es que además en la Comisión Europea se está discutiendo sobre la creación de estos impuestos. Quiero decir que cualquier duda técnica que se pudiera haber esgrimido desde la tribuna, cosa que el Partido Popular no ha hecho, porque ha utilizado el trazo grueso y los lugares comunes y los ataques habituales, esas dudas jurídicas o técnicas se van a solucionar en el momento en el que la Comisión Europea, Bruselas, afine cómo tiene que ser el impuesto. Por lo tanto, eso va a quedar reflejado en el texto legal y se incorporará en el trámite parlamentario. Y luego, como bien explicaba Fernando, hoy lo que aprobaba el Congreso es tramitar el procedimiento. Por lo tanto, hay un largo periodo de debate en comisión, de debate en pleno, en el que cualquier grupo político puede presentar enmiendas, correcciones e incluso apostillas técnicas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el PP vuelve a estar instalado en el no porque no, sin más explicación, y desde mi punto de vista creo que este apoyo desbordante que tuvo Alberto Núñez Feijóo nada más hacerse cargo de las riendas del Partido Popular va a empezar a difuminarse, porque hay explicaciones que son muy difíciles de dar ante la ciudadanía, ¿no? Que está pasando las canutas y que está teniendo serias dificultades para afrontar sus gastos ordinarios, mientras que hay 3 partidos en el Congreso de los Diputados que se oponen a que este reparto de las consecuencias de la crisis sea proporcional y que quienes más ingresan, y además ingresan más porque nosotros tenemos que pagar más cara la energía y porque vamos a pagar más caras las hipotecas, se niegan a contribuir a que esta crisis la sobrellevemos de la forma más proporcional posible, ¿no?
Daniel Fuentes. Para darle un poquito de contexto a las cifras, ¿no? Se habla de 7.000, una recaudación potencial entre los dos impuestos de 7.000 millones en los 2 próximos años, a razón, por lo tanto, de 3.500 millones al año. Normalmente la recaudación efectiva suele ser siempre ligeramente inferior o notablemente inferior, depende de los casos a la presupuestaria. Tenemos la experiencia reciente de la tasa Google y la tasa Tobin, etcétera, ¿no? Esos 3.500 millones al año son aproximadamente 0,3 puntos de PIB. Y yo creo que esto es importante recordarlo. 0,3 puntos de PIB sobre un déficit que hoy debe estar entre el 4 o el 5%, incluso aunque estuviera menos. No estamos hablando, por lo tanto, de unas cantidades que, siendo notables, evidentemente 3.500 millones de euros es muchísimo dinero. Pero en términos relativos no son cantidades que vayan a solucionar ni a agravar de manera notable la situación de las finanzas públicas. Esto es importante porque en realidad lo que estamos presenciando es un debate ideológico, es un posicionamiento político. No es tanto una cuestión económica como pudiera parecer. Es el mensaje de tenemos que compartir una legitimación del sistema fiscal en un momento donde nos llega el agua al cuello y las dificultades son entre todos. Y ante ese posicionamiento más en términos ideológicos y de legitimidad, hay dos narrativas. Yo no sé cuál será la exitosa, a lo mejor la del Partido Popular acaba dándole réditos demoscópicos. Yo ahí no me atrevo a apostar. Lo que está claro es que es una confrontación de narrativas entre lo de ahora y lo de antes, en el sentido de cómo se afrontó la última crisis y cómo se afronta esta. El gobierno de coalición está totalmente alineado con lo que yo creo que es la manera de pensar ahora mismo europea, de otra manera diferente de afrontar la crisis. Y el Partido Popular parece empeñado en su estrategia de seguir anclado a una narrativa que es la de antes. Yo me hubiera esperado del nuevo equipo del Partido Popular un refinamiento, como decía antes, o una sofisticación, como decía antes Garea, en la evolución de sus argumentos. Podría, ¿por qué no?, querer seguir señalando la misma dirección, ¿no? Nos gusta más lo de antes que lo de ahora porque consideramos que fue virtuoso, porque, oye, y ellos encontrarán argumentos para defenderlo. Pero si la apuesta es tan a contracorriente, porque la que sigue ahora el mainstream es la apuesta española e incluso marcando ahora mismo los siguientes pasos de la Comisión Europea. Por lo tanto, quien ahora es contra mainstream y apuesta por algo que ya se ejecutó en el pasado, debería tener una narrativa y una batería argumentar mucho más preparada y mucho más sofisticada de la que están usando ahora mismo para defender sus posicionamientos, que si la caja de Sánchez, que si el gobierno se forra, que si el dinero es para que el presidente disponga él mismo, no se sabe bien cómo, acusaciones de ignorancia, desconocimiento del sistema tributario, recomendaciones de volver a la facultad de Derecho, en fin, no parece propio de un partido que quiere presentar una alternativa de gobierno. Pero fíjate, Daniel, que yo que estoy de acuerdo con ese contraste entre dos modelos muy diferentes de afrontar las crisis económicas, ¿no? En la crisis de 2011-2012, la que provocó la caída de Lehman Brothers y luego todo lo que padecimos como consecuencia de aquello en Europa, tenía para el Partido Popular digamos que la justificación de remar a favor de lo que era la ortodoxia de la Unión Europea. Es que esta vez va contracorriente. Esa es la clave. La ortodoxia se ha movido y por lo tanto... Exacto. Claro, o sea, Europa ahora... se ha movido, Europa Exacto. decidió en esta crisis abrir el grifo del gasto y de las ayudas sociales y el Partido Popular sigue instalado en la ortodoxia de la anterior crisis. Por lo tanto, es muy contradictorio con, bueno, pues su respeto a las posiciones de la Unión Europea, su europeísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, su propio partido en la Unión Europea y gobiernos conservadores que pueden ser hermanos políticos del Partido Popular están adoptando estas mismas decisiones. Por no decir que, y por no subrayar, como tú bien decías, efectivamente, que en esta ocasión es el presidente del gobierno quien está abriendo camino a determinadas decisiones o medidas que se están implementando primero en España y luego en otros países de la Unión Europea, ¿no? Yo mi único matiz con lo que decís es que tengo dudas de que esta votación concreta, esta oposición del Partido Popular a estos impuestos concretos, tengan una raíz ideológica. Yo creo que tienen más una raíz oportunista o de oportunidad, según cada uno lo quiera ver, pero no una raíz ideológica. Sí la pueden tener otras peticiones del Partido Popular, que por cierto, algunas las está comprando el gobierno de Pedro Sánchez, como bajar el IVA en el gas, la luz, deflactar la tarifa del IRPF, que me atrevo a decir que el gobierno de Pedro Sánchez no va a tardar en hacerlo,
Pero esta concreta de las empresas me parece que tiene más que ver con una razón de oportunidad política que con una razón de posición ideológica. Y esto es puro análisis de intenciones y por tanto no está basado en datos concretos, pero tengo esa impresión que es más eso que otra cosa. Hombre, es decir, yo creo pero fíjate, Fernando, que si fuera oportunidad política, que no estoy justificándolo con esto, todo lo contrario, es peor. No lo descarto, pero la oportunidad o el oportunismo político siempre es consecuencia de una posición mayoritaria social. Y en este caso ni siquiera cuenta con un respaldo social la posición del Partido Popular, sino todo lo contrario. Se han publicado encuestas en los últimos días que decían que más del 70% de los españoles estaban a favor de este tipo de gravámenes y que además el electorado del Partido Popular apoyaba este tipo de gravámenes. Depende de lo que primes políticamente. Si lo que primas, hombre, políticamente se debiera de primar lo que socialmente se necesita. Luego que quede claro que no lo estoy justificando. Incluso, repito, me parece peor actuar por oportunismo político que por ideología. Sí. Lo que ocurre es que aquí hay dos factores que supongo que el Partido Popular pondera. Uno, lo que tú estás diciendo, pero hay otro también que estamos en un momento en el que nuestros electores y nuestros eventuales electores están en contra sistemáticamente del gobierno. Y además los partidos con los que nosotros rivalizamos en nuestro espectro político han votado o van a votar también en contra de esto. No podemos nosotros ponernos del lado de Pedro Sánchez justo en este momento en el que esos partidos están en esa posición. Por tanto, me da la sensación que ha primado más esa posición estratégica como ha primado en otras votaciones que hemos visto en los últimos años del Partido Popular, más que la ideológica, en este caso, que por supuesto que la suya es la de bajar impuestos, etcétera. Por cierto, hablabais antes de las propuestas del Partido Popular. Hoy habéis avanzado, Palomera, en el diario.es, que una parte del documento que presentó ayer el PP con sus medidas energéticas, la parte de las conclusiones es un copia-pega de un documento de la Xunta de Galicia, la propuesta que la Xunta mandó al Ministerio de Transición Ecológica. Bueno, no han copiado, la han pegado, hasta el punto de que la estructura de los párrafos es lo mismo. Los párrafos están separados de la misma manera. Es lo mismo. Quitando el logo de la Xunta y del Xacobeo, es exactamente lo mismo. Sí, es una información de Gonzalo Cortizo y la verdad es que es muy sorprendente porque este documento ha sido polémico desde el mismo momento en el que el presidente del Partido Popular anunció que lo remitiría a Moncloa. Fernando estaba allí en el Senado como yo, él delante de los periodistas dijo en los pasillos del Senado que lo entregaría en las próximas horas, se le reclamó, ni lo remitió a la prensa ni lo remitió a Moncloa y efectivamente hoy nuestro compañero Gonzalo pues ha descubierto no solamente que fueron copia-pega, es que palabra por palabra ha copiado todas las conclusiones de otro texto que Alfonso Rueda había mandado antes del verano, a finales de agosto creo recordar que fue, a la Moncloa, ¿no? Más allá de, lo que nos dicen en el PP, la información. Voy a ti, Palomera, pero lo que nos dicen en el PP es que no hay noticia, que son un equipo que trabajan en colaboración con las comunidades autónomas y que la noticia sería que las propuestas fueran distintas. Eso es lo que nos dicen. Bueno, sí, claro, pues si efectivamente son un equipo y la propuesta era la misma, justo la semana pasada cuando estábamos todos en el Senado preguntando por el documento de Marras, nos podrían haber dicho, oye, coged el documento de Alfonso Rueda, que es el mismo, que es el que vamos a mandar, y esto no se nos hizo saber. Por lo tanto, pero bueno, más allá de la anécdota, ¿no? Claro, más allá de la anécdota, yo creo que lo que se pone manifiesto una vez más es la falta de equipo. Al presidente del Partido Popular, desde que ha llegado a Génova, se le achacan bastantes cosas que hasta ahora eran muy desconocidas para el gran público, ¿no? Una es que efectivamente no ha terminado de romper con esa parte de la derecha a su derecha, por lo que estaba mencionando Fernando hace un momento, porque tiene a Vox como su principal competidor y además tiene a una presidenta en la Comunidad de Madrid que le pisa los talones en este posicionamiento y él no se atreve a cortar con esa parte de la derecha. Y por otro lado se le achaca una falta de equipo solvente, capaz de preparar no solamente un proyecto, sino iniciativas que le puedan madrugar al gobierno algunas cuestiones, ¿no? A mí me parece clamoroso, el equipo empieza a hacer aguas y desde luego, desde mi punto de vista, hasta ahora no han demostrado que puedan estar a la altura de un partido que pretende ser alternativa de gobierno. Yo no lo veo tan así.
Es decir, yo creo que están efectivamente copiadas las conclusiones y lo podían haber evitado, pero no están todas las medidas. Hay otras medidas y el hecho de que luego se tarde unos días tampoco me parece tan relevante. Y además creo que es verdad que la oposición tiene que tener una posición sobre las cosas, pero también vemos que quien tiene que tomar las decisiones día a día sobre esos problemas también va cambiando semana a semana cuáles son sus posiciones. Es decir, basta decir, por ejemplo, que hay varios decretos con medidas económicas aprobadas por el Gobierno y que el Gobierno aceptó tramitarlo como proyectos de ley que han sido a su vez superados por otros decretos distintos que contienen medidas que contradicen o corrigen las anteriores. Esa exigencia a la oposición. Y además creo que el Gobierno tampoco hace bien en ser tan displicente con algunas de las posiciones que le propone el Partido Popular. Por ejemplo, hay una a la que se refiere a premiar el ahorro más que el gasto o el uso de la energía, que es de expertos europeos, de un think tank que se llama Bruegel, que está en Bruselas, que El País lo contaba hace 2 semanas precisamente la propuesta con el titular de los expertos proponen, y que no es tan descabellada y que como mínimo merece un estudio. Yo creo que frases como la del presidente del Gobierno la semana pasada en el Senado dicen algo así como que las medidas que propone el PP carecen todas de rigor técnico. Me parece que es exagerado, hay que irse al 5%, que a la bajada del IVA del gas, la bajada de la luz y otras propuestas. Y si no fuera, porque creo que tenemos que abandonar toda esperanza de que haya cualquier tipo de acuerdo sobre economía entre el Gobierno y el Partido Popular, porque ninguna de las dos partes quiere que lo haya, porque el Gobierno está a gusto y además necesita el bloque de investidura que es incompatible con acuerdos con el Partido Popular, porque a su vez el Partido Popular tampoco quiere acuerdos porque ha cogido el escenario de la economía para la confrontación con el Gobierno de cara a las elecciones del año que viene. Lo que tendremos que acostumbrarnos es a abandonar toda esperanza de que haya acuerdos porque, insisto, ninguno de los dos lo quiere y todo lo demás, lo de mandarse documentos, lo de hacerse ofertas, lo de reprocharse que no se pacta nada, es puro A ver, teatro. Fernando, yo creo recordar que en el mes de julio tú estabas como yo en el Congreso cuando la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno se reunió con los grupos parlamentarios demandándoles iniciativas para el primer decreto que se empezó a fraguar para las medidas de ahorro energético. No solamente se reunió en varias ocasiones con los grupos parlamentarios, que en otras ocasiones, hay que decirlo, que no lo habían hecho, sino que hubo conversaciones con las comunidades autónomas para pedirles exactamente lo mismo. Es decir, iniciativas que pudieran contribuir a la redacción de este decreto de medidas de ahorro energético. La cuestión no es que tarden unos días más o menos en remitir un documento. Es que llevan 3 meses en negociaciones con los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas y el Partido Popular lo que ha hecho es mentir. Mentir. A ver, por lo tanto, no es claro cuestión de que hayan tardado unos días en mandar un documento. Claro que hubo esa hubo esas reuniones con los portavoces, cosa que no había habido antes. Hubo reuniones con las comunidades, ninguna presentó propuestas. Eso es verdad, y ahí el PP demostró que no quería ese acuerdo, ni siquiera le daba importancia al tema del ahorro energético. Pero hay otras posiciones, otros acuerdos, otros decretos que el Gobierno tampoco ha buscado ese acuerdo. Porque, insisto, yo creo que la conclusión, y no pretendo ser esto que ahora es el peor insulto que te pueden llamar, que es equidistante, simplemente digo que tenemos que tener claro cuando analicemos que ninguna de las dos partes quiere un acuerdo sobre economía con la otra parte. Por distintos motivos, unos legítimos, otros no, pero desde luego por distintos motivos lo que ocurre es eso y creo que es una constatación de algo concreto. Fuentes. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Fernando, de que yo creo que a ninguna de las dos partes le conviene entrar en la ridiculización o descalificación o caricaturización de las medidas de la otra parte. No creo que sería más útil, desde luego más constructivo para ambas partes si pactasen, va de sentido común, pero incluso desde un punto de vista estratégico, de hacer daño desde el punto de vista político, de ganar posiciones, creo que es mejor jugar al error no forzado de la contraparte, ¿no? De ser constructivos, y si las propuestas del rival político no tienen nivel o no tienen consistencia, pues que cada uno se retrate en ellas. Creo que la ridiculización o descalificación directa no aporta. En cuanto a lo de ahorrar
y fomentar el ahorro. Yo es que veo una gran incoherencia ahí, o sea, no se puede estar en contra de las medidas de ahorro y luego decir, bueno, ahorremos pero si tiene premio. No, vamos a ver, el ahorro per se tiene premio. Desde el momento que uno está ahorrando, obviamente va a pagar menos dinero por esa factura de gas o de electricidad. Me da la sensación de que detrás de esta idea de que dame un premio para que ahorres, como aquella famosa frase de, ¿os acordáis?, del presidente Rajoy, que decía algo así, bueno, queremos ser solidarios pero a cambio de algo, no vamos a ser solidarios a cambio de nada. Pues me suena un poquito lo mismo aquí, ¿no? Oye, estamos dispuestos a ahorrar pero si nos premian por ese ahorro. No sé muy bien exactamente qué es lo que hay detrás de esa propuesta, pero suena un poquito extraño. Y en cuanto a los cortapegas, yo aquí hablaré desde mi conocimiento del trabajo de los asesores en distintos gabinetes, por experiencia propia y por conocimientos de mi entorno. Creo que empieza a haber efectivamente, esto es evidentemente una anécdota, yo no creo que tenga categoría, no creo que tenga nivel de categoría, pero es una anécdota que denota, yo creo que en los grandes equipos de los grandes partidos se abusa de los cortapegas, se abusa de las notas que van a peso, se abusa, me llamaba la atención la propia portavoz del gobierno dando la réplica, ¿no? Trataba de retrucar un poco a esta, y hablaba yo esperaba que el Partido Popular estuviera tecleando es que esto no va de teclear, esto va de pensar, esto no va de un informe de 27 páginas o de 52, va de una síntesis y unas ideas que sean constructivas, de arrojar luz en el proceso de negociación, y luego ya hay funcionarios y hay expertos que aterrizarán de manera concreta con números y con el ordenamiento jurídico necesario lo que haga falta, ¿no? Dadme un segundo, porque habíamos escuchado antes al presidente del gobierno refiriéndose al voto en contra del Partido Popular a la tramitación de estos impuestos a la banca, a los beneficios extraordinarios de la banca y de las empresas energéticas. Solo ha dicho Sánchez en una entrevista esta noche en Televisión Española. Acaba de concluir, Inma, ¿con qué ideas? Bueno, ha hecho un repaso Pedro Sánchez por la actualidad. Por un lado, ha aprovechado para situar al Partido Popular, después de ese no de esta noche en el Congreso, situar a Núñez Feijóo al lado de las grandes empresas energéticas. Es evidente que las propuestas que se están conociendo por parte del Partido Popular, y singularmente su oposición al mecanismo ibérico, que lo vuelven a evidenciar en esta propuesta, si algo representa es, por un lado, una cierta insolvencia y, por otro lado, una defensa, yo diría que hasta incluso desesperada, de unos intereses particulares de las grandes energéticas en nuestro país. El poder del dinero es grande, pero el poder de la mayoría es el más importante. Así ha rematado Sánchez, que ha pedido a los empresarios que arrimen el hombro para desbloquear los convenios colectivos. Yo creo que es necesario hacer una apelación a los agentes sociales y singularmente a los empresarios y empresarias para que arrimen el hombro. Creo que el Gobierno de España hizo lo que tuvo que hacer durante la pandemia, que es ayudar con los créditos ICOs, con la movilización sin precedentes que hicimos al tejido productivo. ¿Lo estamos haciendo ahora también? Ha secundado así el presidente a la vicepresidenta Yolanda Díaz en su llamamiento a la patronal. Y sobre los precios de los alimentos, sobre las gestiones que está llevando a cabo la vicepresidenta, lo que ha pedido Sánchez es un análisis equilibrado por parte de todos los actores. No ha entrado en detalles. Sí que ha dicho que el tope a las hipotecas que está planteando Podemos no está permitido en los tratados de la Unión Europea. Hoy Aimar cumplía el plazo para que el Consejo General del Poder Judicial nombrara a los 2 magistrados que tiene que elegir para el Tribunal Constitucional, y el presidente del Gobierno sigue dándoles margen. Me consta que se está negociando y espero, no dudo, de que en unos días tendremos la propuesta del Consejo General del Poder Judicial de esos 2 magistrados. Ha sido, como decimos, un repaso por la actualidad. Le han preguntado por el síndrome de la Moncloa, por cómo van las encuestas, y ahí el presidente ha dejado la que creo que es la frase de la noche. A ver, yo creo que la empatía sobre todo la dan los hechos. Mire, yo, si me permite la expresión, salvo una invasión zombie, creo que este gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones absolutamente inéditas, como es una pandemia, la peor pandemia en los últimos 100 años. Así que cree el presidente del Gobierno que lo que le queda es la invasión zombie para afrontar en este mandato. Déjate, Inma, que todavía tenemos que contarla. Un beso, gracias, Inma. Beso, chao. Bueno, mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, va a anunciar las medidas concretas que propone Bruselas para reducir el consumo de energía y para fijar un impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas. El viernes pasado estuvieron reunidos los ministros del ramo, le encomendaron a la Comisión Europea, bueno, bien, de acuerdo, estamos de acuerdo en que tenemos que ir hacia adelante, plantéanos algo concreto la semana que viene. Bueno, pues mañana von der Leyen lo va a anunciar. Por lo que sabemos, en la propuesta de mañana no va a haber ni rastro de fijar un tope al precio del gas ruso que importa a la Unión, porque no hay acuerdo entre los países miembros.
y se deja esa discusión para más adelante. Pero por lo que sí sabemos que va en esa propuesta de la Comisión Europea, ¿qué va a anunciar von der Leyen? Griselda Pastor, buenas noches. Buenas noches. Tenemos delante el documento aprobado ya por la Comisión y podemos confirmar que no hay precedentes de una intervención así en el mercado eléctrico europeo, pero es evidente que la situación tampoco tiene nada con que pueda ser comparable y menos a nivel del precio que están pagando los ciudadanos la electricidad. Por esto, la Comisión fija primero un precio máximo del megavatio hora en 180 euros y segundo, la obligación de devolver beneficios. Las eléctricas deben pagar un impuesto sobre todo lo que supere el 20% de una media de lo ganado en los últimos 3 años. Este impuesto, aunque no le llamen así, será del 33%. Y esto porque en Bruselas son muy conscientes de que las manifestaciones en Alemania o en Chequia de estos últimos días son ya un signo de cansancio entre los ciudadanos, a los que Josep Borrell... Y pedirles que no flaqueen en su apoyo a Ucrania, que no es el momento para debilitar este apoyo, porque está funcionando y porque lo hemos de mantener para llegar a una situación que permita resolver el conflicto, que respete la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Ciudadanos que deberán obligatoriamente reducir el 5% de su consumo en las horas punta. Griselda, gracias. Por lo tanto, es una noticia importante esta, Dani. Lo que va a proponer mañana la Comisión Europea es que se haga una media de lo que las eléctricas han ganado en los últimos años. A partir de ahí se les deja un margen del 20% hacia arriba, pero cuando tú te pasas de un 20%, o sea, si ganas más de un 20% más que lo que has ganado de media en los últimos años, de eso que has ganado de más, tienes que pagar un impuesto del 33%. De hecho, una de las dificultades en el diseño del impuesto sobre los beneficios extraordinarios a las eléctricas en España era la definición jurídica concreta de a qué se llama beneficios extraordinarios, que desde un punto de vista de teoría económica, pues los que trabajamos en esos temas los tenemos clarísimos, pero a la hora de aterrizarlo jurídicamente, ese concepto en términos de contabilidad empresarial no es nada sencillo. Y bueno, pues esta parece ser la línea por la que apuesta la Comisión Europea. A mí yo tendría cuidado con, bueno, ya se ha popularizado, es muy difícil volver a cuestionar la expresión tope al gas, ¿no? Pero no demos lugar a malos entendidos. Cuando se habla de topar el precio del gas, se entiende que se habla de topar el precio del gas bien para otras tecnologías o bien para el consumidor, para toparlo para alguien, pero no toparlo per se. Es decir, el precio del gas hay que pagarlo al precio que el mercado lo dicte. Por lo tanto, esa diferencia, alguien se tiene que hacer cargo. Entendemos que ese alguien, pues directa o indirectamente, será o el resto de productores de energía en la alícuota correspondiente o el sector público si de alguna manera quiere entrar en la fórmula. En línea con pues otras propuestas que hemos escuchado estos días de precios máximos a productos alimenticios o incluso esta propuesta que me ha parecido pues un poquito más frívola, ¿no? La de topar los tipos de interés. Digo frívola pues porque una medida de semejante calado, absolutamente disruptiva, sin precedentes, de escala monetaria europea, pues lanzarla así a través de un tuit, nada armada, fuera de contexto, sin documentos, sin contexto y nada, pues... Te refieres a la propuesta que ha hecho hoy Podemos de que exactamente. Exactamente. Me parece que la manera es tan pobre que va a ser desconsiderada, pues porque ni siquiera es una propuesta tal cual, pues es un tuit y creo que no tiene más recorrido que ese. En cuanto a lo de los precios máximos, pues yo creo que ahí tenemos que tener cuidado. Fíjate que es verdad que los economistas de manera genérica pues casi siempre rechazamos estas medidas de intervención de precios máximos porque conocemos que pueden ser distorsionadoras y generar más perjuicio que beneficio. Pero puede haber excepciones. Yo creo que el momento es excepcional y que no deberíamos cerrarnos pues a soluciones que ahora nos pueden parecer heterodoxas, pero oye, se habló lo mismo con las mascarillas en la pandemia y no fue ningún drama, aquello funcionó, el mercado no se desabasteció y los consumidores tenían un precio accesible de un bien de primera necesidad. Bueno, estamos en la heterodoxia, ¿no? Quiero decir, la mayoría de la comisión es del Partido Popular Europeo y está proponiendo estas medidas que en otro tiempo, y lo digo ahora la hipérbole y la utilizo yo, podrían parecer comunistas o bolivarianas y lo está proponiendo una comisión en la que hay mayoría del Partido Popular Europeo. Me genera una duda técnica para la que no tengo respuesta, simplemente ponerla sobre la mesa. No sé si esta propuesta de la Comisión Europea, si se llegara a aprobar lo que se refiere a los impuestos sobre los beneficios, deja inservible lo que se está tramitando y ha presentado el Partido Socialista y Unidas Podemos en el gobierno. Eso es lo que le ha dicho el PP. En el Congreso. Eso es lo que le ha dicho el PP. Esperen a tramitar esta No, pero según explicó ayer la ministra de Hacienda,
Hacienda, en el Congreso, no sé si estabas tú en ese momento, Fernando, efectivamente en el texto lo que se meterá es una postilla que diga que el impuesto queda sujeto a el encaje jurídico que finalmente determine la Comisión Europea. Lo cual es un poco poner el carro delante de los bueyes, dicho de paso. Bueno, por cierto, insisto que es una forma de decir nosotros lo hicimos primero. Puede parecer baladí, pero creo que es muy importante que sea una proposición de los partidos y no del gobierno que es quien la elabora. Yo creo desde el punto de vista procedimental es muy importante. Queda, eso sí, en esa proposición de ley que hoy se ha admitido a trámite, algo que no está en lo que aprueba la Comisión Europea, que es la que se refiere a los bancos, que no está incluido dentro de este impuesto, que ya existe en otros países europeos, por cierto. Vamos a volver en unos minutos a la política nacional, pero antes quiero que pongamos el foco esta noche en un escenario internacional que se está complicando por momentos, que es la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Es el sonido de la artillería del ejército de Azerbaiyán castigando de madrugada localidades armenias cercanas a la frontera entre los dos países. Armenia después ha respondido también con fuego. Los dos gobiernos aseguran que han muerto medio centenar de militares a cada lado. ¿Y esto qué supone? Pues es una ruptura grave del alto el fuego que firmaron en 2020 los dos países para contener la guerra por el Nagorno-Karabaj, que es un territorio que se disputan. Y esta vez tanto Armenia como Azerbaiyán acusan a la otra parte de haber iniciado las provocaciones. Ángel Villas. Azerbaiyán dice que han muerto 50 de sus militares esta tarde, que se suman a las 49 víctimas que el primer ministro armenio había anunciado esta mañana. El gobierno además ha acusado a Azerbaiyán de haberles culpado falsamente de iniciar las provocaciones en la difusa frontera que comparten ambos países. La tensión entre los dos vecinos del Cáucaso se remonta a finales de los años 80. Con el desmembramiento de la Unión Soviética, Armenia hizo un referéndum en la región de Nagorno-Karabaj, un territorio montañoso que el derecho internacional sigue reconociendo a día de hoy como azerbaiyano. Derivó entonces a una guerra civil con 20.000 muertos y se llegó a un alto al fuego, pero en el año 2020 Azerbaiyán retomó la iniciativa e invadió Nagorno-Karabaj. En ese conflicto murieron 6.500 personas y el país mejoró su posición sobre Armenia, que siempre había estado apoyada por Turquía. Los expertos creen que Azerbaiyán utiliza ahora un momento de debilidad en Moscú para avanzar contra Armenia, que a su vez sigue estando apoyada por Turquía. Francesc Serra es profesor de Relaciones Internacionales y experto en esa zona del Cáucaso. Es posible que Azerbaiyán lo haya hecho aprovechando un momento en que Rusia no puede desviar tropas, no puede amenazar fuertemente, que Rusia esté perdiendo prestigio militar, que es lo peor que le puede pasar a Rusia, porque si algo tiene de superpotencia es su capacidad militar. Estados Unidos y Rusia ya han pedido a las partes que se vuelvan a sentar en la mesa de negociación y que pongan fin a un conflicto que ahora mismo nadie parece dispuesto a apoyar. Sos Avetisian, embajador de Armenia en España. Buenas noches. Buenas noches. Embajador, le agradezco mucho. Le agradezco mucho que esté esta noche con nosotros aquí en directo a las 11 menos cuarto de la noche, 10 menos cuarto en Canarias. ¿Qué información les llega, embajador, de lo que está pasando en la frontera? ¿Cómo está la situación ahora? El primero cosa que le quería destacar, que no estamos hablando de una disputa de frontera que había escuchado, porque lo que está ocurriendo es que Azerbaiyán había lanzado un ataque pleno, injustificable, contra las ciudades que están al lado de frontera, porque Armenia no es tan grande. Entonces hablamos de las ciudades de Goris, de Jezmuk, de Bartaniz, y esto es lo que había ocurrido. Es que el fuego de 2020, del 9 de noviembre, de la declaración trilateral, Azerbaiyán había aprovechado todas las oportunidades para capturar altitudes al lado de Nagorno-Karabaj, en el propio Nagorno-Karabaj, también ahí en Armenia, para que podía borrar los armenios desde la mapa del mundo. Esto es lo que estamos hablando, porque no es un clash, como se dice en los medios de comunicación. Esto lo comprendo porque lo hacen, pero en general tenemos que ser honestos y hablar en una manera plena. Esto es una agresión contra Armenia y es algo que está contra también la cara de la ONU. ¿Hasta dónde cree que va a llegar Azerbaiyán? No podemos decir ahora mismo, pero según la información que tenemos desde nuestra armada, que la situación está muy grave y ellos quieren capturar más territorios de Armenia propio, pero digamos que nuestro ejército tiene que defenderse
y defendemos nuestro país. Pero su apetito es mucho más grande. No es solamente sobre el Nagorno-Karabaj y no es solamente sobre Armenia. Lo que tenemos que tener cierto que el gobierno de Armenia quiere paz, que durante estos 2 años nosotros hemos estado en las negociaciones con Azerbaiyán, con otros jugadores en la región, y hemos estado quedando de acuerdo en muchas de las cosas que habían propuesto. Entonces el único país que no tiene un interés en paz es Azerbaiyán, porque ellos están en una situación mucho más fuerte y quieren aprovechar la oportunidad que toda la atención de la comunidad internacional está por otros lados del mundo. Claro, es que usted hablaba de las negociaciones, embajador, entienda que es difícil de entender desde aquí, desde España, que hace 2 semanas los mandatarios de Armenia y de Azerbaiyán estaban en Bruselas reunidos con el presidente del Consejo, Charles Michel, hablando de una intención de avanzar en un posible proceso de paz, y de repente esto, ¿qué ha pasado en estas 2 semanas? La pregunta es que lo que está pasando durante estos años. Sí, las negociaciones con San Michel es muy importante, y Armenia como un país está en nuestras negociaciones con Azerbaiyán, y ahí también podemos tener una suerte. Pero lo que ocurre, y esto está ocurriendo desde el momento de cese de fuego de 2020, en noviembre, es que Azerbaiyán está usando todas las oportunidades para capturar más territorios y después hablar de las cosas. Ellos quieren que el público general en el mundo se olvide sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj. Ellos quieren que el mundo se olvide que viven ahí 100.000 armenios ahí en Nagorno-Karabaj. Esto es una estrategia que cuando vinculas los ataques con la diplomacia, esto que se llama en inglés brinkmanship. Y esto es lo que está ocurriendo ahí en el Cáucaso. Nosotros podemos prestar atención por 1 semana o 2 semanas, y es algo natural desde España también, pero hay que prestar atención todo el tiempo. Hay que tener personas en la tierra que pueden viajar en Armenia, que puedan visitar a la gente ahí en Nagorno-Karabaj para ver la situación con sus propios ojos, porque es una cosa cuando nosotros estamos hablando del conflicto desde aquí, desde lejos, y es otra cosa que tenemos a alguien en la tierra. Y los que están allí, embajador, la ciudadanía armenia, ¿cómo anímicamente cómo está viviendo esta situación? Vale, es una situación muy grave. Han fallecido soldados, 49 según mi gobierno, y puedes imaginarte que después de 2 años de cese de fuego, que ahí fallecieron casi 4.000 personas, y Azerbaiyán sigue capturando unos soldados armenios ahí en el Bakú, y estamos hablando de un país que no tiene ni democracia ni derechos humanos. Entonces, lo único que puedo ayudar también para animar a la gente ahí en Armenia y para ayudar a paz es hacer una presión a Azerbaiyán que, por ejemplo, deja en paz a estas personas que están capturando, que deja en paz a Armenia, y para que avanzamos para firmar un acuerdo de paz que en principio Armenia no está en contra y nunca estaba. Embajador de Armenia en España, Sos Avetisian, un abrazo muy fuerte al pueblo armenio. Muchísimas gracias. Gracias Otro para ti. por estar esta noche en la cadena. Chao. Gracias. Y en Reino Unido, el féretro de Isabel II está ya en Londres, y esta noche lo ha recibido en el Palacio de Buckingham el nuevo rey Carlos III. Mañana se va a instalar la capilla ardiente ya en el Palacio de Westminster, en la sede del Parlamento. 4 días de capilla ardiente hasta el funeral del lunes que viene. Decía, hoy Carlos III ha recibido el féretro con los restos de su madre en Buckingham, y lo ha hecho después de viajar a Irlanda del Norte, donde ha dejado ha vuelto a demostrar hoy de nuevo su carácter fuerte, dejémoslo en eso, cuando se le ha empezado a salir tinta de la pluma con la que estaba firmando un documento, y a pesar de que él era plenamente consciente de que tenía delante cámaras encendidas, micrófonos encendidas, ha empezado a tener esta conversación, como van a escuchar en estos términos, con Camila. Dios, odio esto. Oh, mira, se está saliendo todo. No puedo soportar esta maldita cosa. Siempre pasa lo mismo.
Bueno, si quieren ver el momento del cabreo lo tienen en cadenaser.com. Y hoy el gobierno español ha evitado aclarar si el Estado va a participar de alguna manera, pagándolo básicamente, en el viaje y la estancia de Juan Carlos I a Londres al funeral. Le quería preguntar si va a haber un avión oficial, si va a viajar con el actual jefe del Estado. Bueno, si nos pueden dar algún tipo de información sobre este viaje. La delegación de nuestro país es la que encabeza el rey Felipe como jefe del Estado. Entiendo que el rey emérito atiende una invitación personal y por tanto nada tiene que decir el gobierno de España. Una cosa interesante va a ser dónde sitúen al rey emérito Juan Carlos I. Hoy la Zástula ha empezado a difundir ya que eso es cosa de los británicos, que serán los británicos quienes digan quién se sienta con quién, y que bueno, pues que a partir de ahí veremos imágenes que no habíamos visto, por cierto, desde hace un par de años. La última vez en un funeral, en 2020, los vimos juntos en público, desde entonces nada. Veremos. Bueno, el gobierno no se moja en este asunto. Ha ido un poquito más allá que el gobierno hoy, el portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López. No vamos a comentar nada sobre decisiones personales, por muy emérito que sea quien las adopta, ¿no? En todo caso, no sé yo si la Casa Real estará muy contenta con esa decisión. Y hasta ahí ha llegado el PSOE, bastante más allá han ido sus socios de gobierno, desde Unidas Podemos, y los socios del gobierno también. Gabriel Rufián, Íñigo Errejón, Pablo Echenique. Invitar a un delincuente fugado deja claro qué significa la monarquía, tanto en Reino Unido como en España. Ojalá hubiera tenido un rato para ir a Londres a declarar por el acoso conjuntamente con el CNI que ejerció Juan Carlos de Borbón hacia Corina. Yo no sé si hay muchos españoles, quizá empezando por su hijo, que se sientan muy contentos de que la representación de España en un funeral de Estado vaya a ser de una persona que tiene causas pendientes en el país al que va a acudir. Y Alberto Núñez Feijóo, Partido Popular, le parece bien. Ante una invitación explícita de la Casa Real Británica, que además mantiene parentesco con la Casa Real Española, me parece oportuno, adecuado y lógico que el rey emérito responda sí a esa invitación. Pedías la palabra, Garea. No, solo por contar, porque mañana lo publicamos en El Español. Lo que cuenta el gobierno fuera de micrófonos es, por supuesto, todo está condicionado a última hora a cuál es el protocolo que dicte Londres y a la decisión que tenga el propio rey Felipe VI. Pero inicialmente no hay avión militar, es decir, si el rey emérito quiere ir a Londres tendrá que ir por sus medios y por la forma en la que busque, insisto, salvo que el jefe del Estado actual tome la decisión de que sí, que no parece. En segundo lugar, le da mucha importancia a esta distinción entre las invitaciones oficiales y las invitaciones privadas. Las oficiales son a jefes de Estado, en este caso al rey actual, y luego hay otras a personalidades que pueden entrar desde personas que han tenido una relación especial, estrecha, por lo que sea, durante este tiempo, pues por ejemplo, un médico que haya atendido durante mucho tiempo a la reina, etcétera, y dónde estaría el rey emérito. Según la previsión del gobierno, va a haber... Aquí parece que no está nada claro. Quiero decir, Juan Carlos I, Garea, perdóname que te corte, va en calidad de jefe de Estado, es decir, forma parte de las invitaciones oficiales. Bueno, no es por el parentesco, por la relación que haya tenido durante tantos años con Isabel II. No. Forma parte de las invitaciones oficiales como exjefes de Estado. Lo que cuento es... A los exjefes de Estado. A ver, Garea, termina. No, es lo que por un lado cuenta el gobierno, por otro es lo que la propia portavoz del gobierno ha dicho hoy en la rueda de prensa, que hay dos tipos de invitaciones, una la del jefe del Estado y otra la del anterior jefe de Estado, y también lo que informó ayer en la Casa Real. Eso hace, según la previsión del gobierno, que sea posible incluso evitar la foto de los dos dentro de la abadía y dentro del propio funeral, y por eso el gobierno, por lo menos lo que cuenta, es que le da mucha importancia a esa diferenciación entre los dos tipos de invitaciones, que está contenido en lo que trasladaron ayer en la Embajada Española en Londres con las invitaciones para el acto. También te digo, incluso en el hipotético caso de que los sentaran juntos, lo que va a haber dentro es un pool montado por los británicos. Quiere decir, no vamos a poder acceder los medios de comunicación con periodistas y fotógrafos propios a sacar la foto. Bueno, pero habrá una parte. Pero si las entradas, ¿no? Hay una parte que se supone que es la de mayor relevancia, que es donde están los jefes de Estado en ejercicio. Estarán también las autoridades británicas, inglesas y
En otra parte estará este tipo de personalidades donde, según explica el Gobierno, se incluirá el rey emérito. Palomera. No, a ver, yo creo, fíjate, que en esta ocasión creo que la posición del Partido Popular, no es que le parezca todo bien o mal, pero es bastante razonable. Creo que en España estamos sacando de madre esta invitación. Es decir, se haya hecho en calidad de jefe de Estado o se haya hecho a título personal, dada la relación que les unía de parentesco, ¿no? Que yo, insisto, es lo primero. Pero ¿de verdad creemos que Felipe VI puede estar satisfecho de que las imágenes que él quiso evitar cuando Juan Carlos I vino a Sanjenjo y tuvo una reunión con él en Zarzuela, las vayamos a ver en Londres? Hombre, pues no parece. ¿Alguien cree que el Estado español va a poner a disposición de Juan Carlos I un avión del Estado para que se desplace a Londres? Hombre, pues yo no lo creo, sería un disparate. Por lo tanto, yo creo que está muy bien el morbo y las especulaciones que tenemos en estas últimas 24 o 48 horas respecto a este asunto, pero a mí me parece que es todo bastante más razonable y que además los británicos tienen absolutamente milimetrado desde hace años cómo es el protocolo del funeral de Estado de Isabel II. Quiero decir que es que eso no se va a improvisar nada, no se van a admitir sugerencias, el gobierno no tiene nada que decir, la zarzuela probablemente tampoco. Quiero decir que esto escapa de la voluntad, del deseo de Felipe VI, del gobierno y de la oposición y de los grupos parlamentarios. Venga, brevísimamente, Fuentes. Yo estoy de acuerdo que como planteamiento general esto no debería generar el ruido que está generando, y pongo otro ejemplo que no es tan lejano, pues es como si el Vaticano, que tiene un papa y un papa emérito, pues hay un acto de Estado y participan los dos, y es verdad que el protocolo, pues como no hay precedentes, pues no se sabe muy bien en qué manera, pero es igual, hay un equilibrio, hay una dinámica y ya está. En este caso el problema yo creo que no es motivo de Estado, motivo personal, es simplemente la nube y el ruido que el propio rey emérito ha generado en su entorno desde hace décadas y que no acaba de resolver, que es una herida que sigue sangrando, que no hay propósito de enmienda, ni asunción, ni contrición, y mientras ese paso no se dé, ese duelo no se haga, pues vamos a seguir constantemente con este tipo de problemas. Hora 25, seguimos. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y se incorporan a Hora 25 los oyentes de Carrusel Deportivo que han estado escuchando la nefasta noche de Champions para los equipos españoles. Manu Carreño, buenas noches. Nefasta noche en Alemania. Aimar, hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos medio equipo de deportes en Alemania, porque allí ha sido el baloncesto, claro, y allí han sido los dos partidos de la Champions. Ha perdido el Barça 2-0 ante el Bayern de Múnich. Ha tenido una primera parte bastante buena el equipo de Xavi. Han perdonado 4 o 5 ocasiones muy claras, Pedri, Lewandowski, pero no ha tenido una buena noche el polaco. Y en la segunda parte, en 15 minutos, ha salido bastante empanado el Barça y el Bayern de Múnich ha ganado 2-0. Y el Atlético de Madrid, sin hacer un partido brillante, iba aguantando bien el empate, pero el Leverkusen le ha hecho en 4 minutos 2 goles, así que ojo, que ahora viene el Brujas por partida doble, dos partidos está Garea con el Brujas Garea, que ha ganado su partido esta noche, con gol de Jude Bellingham incluido, le ha ganado 0-4 al Porto. No me des disgustos. No te doy disgustos, te doy las noticias. Y mala noche, como digo. Y por cierto, ya sabes que España le ha ganado a Finlandia 190 en el partido de cuartos. Jugaremos la semifinal, no contra Grecia, que era la gran favorita, que acaba de perder contra los anfitriones, contra Alemania 107-96. Así que el viernes la semifinal del Eurobasket, por confirmar la hora, aunque posiblemente 8:30 de la tarde, será España-Alemania. Te escuchamos a 1:30, Manu. Hasta luego, Aimar. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues una chaqueta a primeras horas de mañana no va a estar de más. En gran parte del país hoy ya se ha notado el descenso de temperaturas, mañana ya será generalizado. Hemos tenido algunas excepciones en la provincia de Girona o en Baleares, máximas de más de 35 grados, acercándose a los valores máximos de este verano que sin duda se quiere despedir a lo grande. Y la lluvia muy beneficiosa, la que ha caído sobre todo entre Salamanca y Cáceres, cerca de los 100 litros por metro cuadrado, no ha sido una situación para solucionar la sequía, pero como mínimo ha remojado gran parte de nuestro territorio, que también le hace mucha falta. Y cuidado, porque las próximas horas entre Aragón y el interior de Cataluña las tormentas pueden ser severas, también al este de Castilla-La Mancha, y los próximos días lo que quedará es que no va a hacer tanto calor, pero durante las tardes todavía las tormentas irán a menos sin desaparecer del todo, y las noches cada vez serán más frescas. Hasta mañana, Carbón. Buenas noches.
En estos primeros días de vuelta al cole, muchos padres, muchas madres se están enfrentando de nuevo al infierno de tener que salir de casa para trabajar antes de que sus hijos tengan que salir de casa para ir al cole. Claro, eso, si uno tiene a los abuelos que se puedan hacer cargo de los niños, o si uno tiene dinero para contratar a alguien que se pueda quedar con los críos, bueno, pues es un problema relativo. Pero si uno no puede tirar de sus padres, y si no puede permitirse contratar a nadie, pues entonces ya es un problema mayor. Es un problema gordo que termina condicionando muchas veces la carrera laboral de muchos padres y sobre todo de muchas madres. Hoy el PSOE de Madrid ha propuesto que todos los colegios públicos de la comunidad abran desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde para facilitar la conciliación y la crianza, y que en esas horas se les ofrezca a los niños, o sea, no sea que los coles están abiertos ya, sino que se les ofrezca actividades deportivas, robótica, cultura. Juan Lobato, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Líder del PSOE en la Comunidad de Madrid. Exactamente cuál es la propuesta. Es esto que estoy contando, pero deme detalles. Sí, pues efectivamente esto, que las infraestructuras que ya tenemos, que son los colegios públicos, estén a disposición de conseguir dar este soporte básico a la familia, ¿no? Tengamos en cuenta que un padre y una madre, para poder encajar su horario laboral con el colegio, debería trabajar solo de 9:30 a 2:30 y solo 9 meses al año. Eso evidentemente no se produce, ¿no? Por lo tanto, hay que facilitar también a mucha gente que trabaja en turnos de tarde, a lo mejor cada X semanas, médicos, la hostelería, el comercio, facilitarles el tener esa oportunidad de, en función de la necesidad que tengan, unas horas al día o una semana que les toque el turno de tarde, tener esa opción con esos servicios que se pueda prestar por parte de la Comunidad de Madrid en los colegios públicos. ¿Han calculado cuánto costaría esto? Porque barato no tiene que ser. Sí, 35 millones es la estimación que hemos hecho, con 3 monitores formadores en cada uno de los centros públicos. Es muy difícil de estimar porque no se sabe la demanda que va a haber, ¿no? El tema es poner el servicio en marcha y que pueda existir ese derecho para que las familias, en función de la necesidad concreta que tengan en cada etapa del año o en cada momento, puedan utilizarlo para facilitarles la vida. ¿Y de dónde saldría ese dinero, señor Lobato? Que esa es la clave de todo, ¿de dónde sacamos la pasta para pagar las políticas públicas? La Comunidad de Madrid tiene 23.000 millones de presupuestos, ¿no? Al final, 35 millones, pues es una cifra, en fin, acabamos de condonar 992 millones de euros a unos pocos cientos de multimillonarios en la Comunidad de Madrid, con ese ayusazo, con ese, a mi juicio, fraude fiscal a las clases medias y trabajadoras en la región. Pues mire si hay ahí oportunidades con esos 992 millones para pagar estos 35 y dar esta facilidad a las familias en la Comunidad de Madrid. ¿Estamos hablando solo de colegios públicos o se obligaría también a los colegios privados concertados a abrir? ¿O qué se haría con los alumnos de los colegios concertados? Que esos padres también tienen sus necesidades laborales. Estamos hablando de un derecho para todos los niños de la Comunidad de Madrid entre 3 y 12 años, de infantil y de primaria. Pero la infraestructura que tenemos a disposición son los colegios públicos. Evidentemente, la comunidad no puede prestar sus servicios en centros privados, ¿no? Ni concertados, que son de titularidad privada, claro. Por lo tanto, el servicio hay que ofertarlo en los centros públicos, que es en los que podemos hacerlo. Otra cosa es que se puede utilizar por parte de los niños de los colegios concertados, como ocurre en muchos municipios con los campamentos y con también actividades extraescolares. ¿Entiende las críticas de quienes dicen es que conciliar no es que nos faciliten donde aparcar, entiéndase, a los niños? Hombre, mientras trabajamos 1000 horas, sino que conciliar es poder pasar horas con los niños? Lo entiendo perfectamente. Mira, mi mujer se va a las 6 de la mañana a trabajar. Yo me levanto con los 3 peques, les visto, les preparo la mochila, el desayuno y los llevo al cole cuando puedo a las 9:15. Pero cuando no les tengo que dejar a las 8, y ojalá pudiera llevarles todos los días a las 9:15. Lo que más le gusta a un padre o una madre, y lo digo en primera persona, es estar con sus hijos. Pero bueno, tenemos nuestros ritmos de vida, ritmos profesionales, y hay que pelear. No sé si por llegar a ese ideal de trabajar solo 9 meses al año y solo de 9:30 a 2:30 para poder estar el resto del tiempo con nuestros hijos, pero desde luego hay que avanzar mucho en conciliación, ¿no? Y habrá que hablar de reducir esas 35 horas, habrá que hablar de trabajo 4 días por semana, distribuyéndolo de otra manera. Bueno, hay mucho que avanzar en materia de conciliación de verdad, ¿no? Pero yo creo que este servicio es un servicio básico para ayudar a muchísimas familias en Madrid que, bueno, que están en una situación, una circunstancia sin abuelos, lo que decías, o que tienen esos horarios tan complejos, y que, bueno, que hay que pelear en conciliación, pero también hay que dar oportunidades a la gente a vivir tranquila, a vivir de una forma ordenada, y a que sus hijos puedan estar también haciendo actividades, como has dicho, de cultura, creatividad, deporte y actividad física para luchar contra la obesidad infantil. Es que tiene todo un marco también de acción social muy importante. ¿Ha percibido receptividad por parte de la Comunidad de Madrid con esta medida?
Bueno, mira, de entrada estoy contento porque se ha votado, ¿eh? Esto se ha votado esta tarde y tanto Podemos como Más Madrid han apoyado y han votado a favor de esta propuesta, lo cual agradezco, por supuesto. Y en el propio debate la presidenta pues ha dicho que es una medida interesante y que la van a estudiar porque sí que la valora positivamente. En fin, yo eso no sé hasta qué punto darle de credibilidad, pero sí que tengo muy claro que esta medida es una medida importante para ayudar a las familias y que en caso de que el PSOE, como aspira y como ambiciona presida la Comunidad de Madrid, la pondremos en marcha, por supuesto. Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid. Gracias, señor Lobato. Buenas noches. Gracias a vosotros. Un abrazo. Fuentes, ¿cómo te suena esta propuesta? Bueno, yo creo que nace, es verdad, de una necesidad y por lo tanto todo lo que sea buscar soluciones y alternativas, pues yo creo que son pequeñas conquistas sociales. No sé si el tema está suficientemente maduro, ¿no? A mí me suscita dudas. La primera es que de fondo subyace una idea como que conciliación es crianza, ¿no? Y yo no percibo, no es el concepto por el que yo entiendo conciliar. Conciliar es, pues eso, encontrar un equilibrio entre la vida personal y profesional de cada uno, respetando que las opciones personales de cada uno, pues puede ser la crianza, puede ser muchas otras, ¿no? Por lo tanto, reducirlo solo al ámbito de la crianza me parece que no es completo. Y luego que parece que tiene sentido, ¿no? Que las instituciones públicas y los colegios formen parte de la solución, parece que tiene sentido, pero no sé si toda la solución debe ir por ellos, ¿no? Pues, y pongo el ejemplo de la cultura del presentismo empresarial a la hora de estar en el trabajo, pues eso se rompió con la pandemia y hoy aceptamos el teletrabajo como una normalidad, es ya una norma, no es una excepción. Pues igual hacen falta otros cambios, ¿no? Que la variable de ajuste no sea el cole, sino pues algún tipo de flexibilidad por parte de las empresas también, ¿no? Palomera, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues yo sí que me encuentro entre las que sostiene que conciliar no es aparcar o ampliar los horarios de los colegios. A mí me hubiera gustado que el portavoz del Partido Socialista hubiera presentado propuestas para una conciliación real. Es decir, lo que no podemos hacer es esclavizar a nuestros hijos en los colegios desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde para poder seguir siendo nosotros esclavos de un sistema laboral que no tiene ningún sentido. Vale, en principio yo creo que por lo que he entendido, la idea no es que el mismo niño esté de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Bueno, ya, claro, Aymar, hasta ahí llegamos, pero que abrir los colegios desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde no soluciona los problemas de la conciliación. Creo que hay que implementar otras medidas. Creo recordar que en Andalucía, cuando estaba presidida por el Partido Socialista, concretamente por Susana Díaz, planteó una reforma de la Ley de Igualdad en estos mismos términos. Y en fin, las críticas fueron por estos derroteros y luego, en fin, los que nos dedicamos al periodismo parlamentario sabemos exactamente dónde acaban todas las propuestas de resolución posteriores a los debates de la nación o de la región. Quiero decir que está muy bien para conquistar un titular de mañana, pero yo le veo escasa viabilidad. Garea. Pues yo tengo muchas dudas. Sé que esto no se debe decir delante de un micrófono, pero no lo tengo claro, porque me parece que tiene muchas implicaciones. Sí tengo claro, obviamente, el objetivo y que es uno de los grandes problemas, si no el principal, de las mujeres. Digo de las mujeres porque al final, lamentablemente, termina cayendo sobre ellas, lo cual es un problema que habría que abordar de forma mucho más global que esto. Pero sí me parece interesante que se estudie. Tiene algunas implicaciones también pedagógicas para los que yo no tengo respuesta. No sé si el niño es bueno que tenga continuidad en el colegio más allá de las horas escolares o si es mejor que cambie de otro ambiente, de la misma forma que se pone en cuestión los deberes o otras actividades extraescolares. También creo que tiene una implicación importante desde el punto de vista de la desigualdad, que es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. En colegios privados sí hay posibilidad de actividades extraescolares, sí hay posibilidad de que el niño tenga estudios de refuerzo, que en cambio en los públicos los padres los tienen que buscar, los que puedan pagarlo a través de profesores particulares, etcétera, mientras que de esta forma se podría solucionar. Es decir, me parece que tiene unas implicaciones, por supuesto la laboral de las personas que están en los colegios también, que creo que es importante, pero me parece que es un tema de debate interesante que, insisto, yo no tengo respuesta, salvo que se me ocurren miles de cuestiones y miles de incógnitas que abrir, más allá que el objetivo me parece que es fundamental y que hay que abordarlo, porque además en niños mucho más pequeños el sistema de guarderías públicos en temas generales es un desastre. No es creo que igual que hay que empezar por ese tipo, de ámbitos más decir, evidentes. Hay comunidades autónomas donde
para que te den un acceso a una guardería municipal tienes que estar casi en la indigencia. En cuanto sumes 2 sueldos en una casa, que precisamente porque los 2 trabajan hace falta la guardería, ya no tienes derecho a ella. Las privadas son mucho más caros, hay que recurrir a personas que trabajan en casa que no siempre están en las mejores condiciones. Podría decir, me parece un tema muy global en el que esto no sé si es una medida concreta digna de estudio, pero me parece que es uno de los grandes temas a los que se dedica poco tiempo de discusión. Es que efectivamente, más allá de la concreción o del tino de la propuesta en sí, evidentemente abierta a todo tipo de debate, de mejora y de todo, esta propuesta ha conseguido algo, y es que hoy se aterrice un debate sobre el estado de la región, que es igual que un debate sobre el estado de la nación, es un debate entre políticos sobre la política de los políticos, y que se aterrice a un debate concreto de la ciudadanía, como puede ser el que hago con mi hijo mañana por la mañana, ¿no? Cuando 2 políticos se insultan y discuten, los ciudadanos sufren y pierden. Bueno, en este caso, por lo menos no. Antes de irnos, es que precisamente quiero hablar de políticos que discuten, porque se está poniendo muy fea la situación dentro de, bueno, ya no Unidas Podemos en general, pero se está viendo en la coalición por Andalucía. Podemos y Izquierda Unida absolutamente a la gresca en Andalucía, hasta el punto de que Inma Nieto, que es la líder, digamos, de ese grupo, que es de Izquierda Unida, ayer pidió que se sacara de la mesa del Parlamento a la representante de Podemos para meter a una representante de Más País. Podemos ha montado en cólera, ha pedido a la mesa que rechace ese movimiento, que mantenga a su representante, y todo eso dentro del mismo grupo parlamentario. Se hace cada vez más grande, por tanto, y como digo, no solo en Andalucía, la ruptura interna de Unidas Podemos, la ruptura entre Podemos e Izquierda Unida. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, Podemos e Izquierda Unida mantienen desde hace meses un pulso sordo, y ahora las tensiones amenazan con volver a estallar con varios posibles frentes. El primero llega otra vez desde Andalucía. El duro enfrentamiento de junio por la candidatura andaluza ya dejó la relación entre los socios muy tocada y acabó con la líder de Podemos, Yone Belarra, destituyendo como secretario de Estado al dirigente de IU, Enrique Santiago. Y ahora la coalición andaluza ha saltado por los aires nada más empezar la legislatura, así que los recelos entre los socios se han disparado de nuevo a nivel estatal. A esto se suma que las 2 formaciones están a punto de votar diferente en el Congreso en el debate sobre la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN, que se celebrará el jueves, y en el que los morados se abstendrán, pero los de Alberto Garzón se inclinan por votar en contra. Todo esto con la carrera hacia las municipales y autonómicas como telón de fondo, con Podemos presentando ya sus candidatos por su cuenta en comunidades tan relevantes como Madrid, y Yolanda Díaz volcada en la construcción de Sumar. La vicepresidenta ya ha dicho que su proyecto no llega a la cita de mayo de 2023, pero está por ver su nivel de implicación, sobre todo en aquellos casos donde las confluencias no sean posibles. Tu análisis, Palomera, del horizonte que le espera a este espacio político, a lo situado a la izquierda del PSOE, y que teóricamente tiene en Yolanda Díaz a su esperanza electoral. Palomera, ¿estás por ahí? Estoy. Me parece que es un horizonte bastante incierto el que le espera al espacio que pretende liderar Yolanda Díaz. Creo que no terminan de resolverse las diferencias, ni las zancadillas, ni los codazos que se están dando entre los distintos socios o presuntos socios de ese espacio. Creo que le va a resultar muy complicado alcanzar un acuerdo con Podemos a Yolanda Díaz, y me pregunto si la izquierda del PSOE ha aprendido algo de los fracasos electorales que ha ido encadenando en las últimas citas electorales. Creo que el horizonte está lleno de nubarrones que no se van a despejar. Sí, empezaron mal con aquella presentación de candidatos en la que se les pasó una cosa, presentaron luego el papel, y de ahí fue todo trastabillado. A medio plazo, para las elecciones municipales y autonómicas, pinta mal las diferentes candidaturas que tienen que ir presentando en cada una de las comunidades en las que hay elecciones y en los ayuntamientos. El ir separado además se les va a penalizar, mientras va a ser una situación un poco rara la de Yolanda Díaz, liderando algo que todavía no es nada ni lidera nada, porque lo va a hacer después de esas elecciones. Tendrá que ponerse en algún momento a hacer las 50 y tantas listas que hay que hacer. Aterrizar. Claro, para esas generales hay que hacer 50 y tantas listas en las que uno de uno, otro de dos, otro por la cuota, otro querrá tener presencia. Necesitas cabeza de listas, digamos, reconocibles. A su vez ella, supongo, que pretenderá meter out. Yo creo que es una situación bastante incierta.
y además ella mantiene esta posición de no querer aclarar si va a ser candidata o no, y a mí me parece que eso es contraproducente y lo que da todo tipo de especulaciones sobre si finalmente se va a presentar. Entonces hay una izquierda más allá del PSOE que tiene como esperanza a Yolanda Díaz, pero al mismo tiempo no tiene claro si Yolanda Díaz va a querer presentarse o no y si todos esos grupos van a ir detrás de ella, con lo cual es una situación bastante complicada para ella, para la izquierda y también para el PSOE, que lo necesita para completar mayorías. Fuentes. Yo creo que la fórmula para reeditar un gobierno de coalición como el que tenemos la conoce todo el mundo. El PSOE tiene que hacer sus deberes y sus deberes pasan por ser el partido más votado. Tiene que tener al menos un diputado más que el Partido Popular, cosa que ahora mismo no está ganada, no es lo que nos dicen las encuestas. Y a su izquierda tiene que haber una coalición, una plataforma, una única papeleta electoral el día de las elecciones generales. Todos pensábamos que Yolanda Díaz iba a ser el pegamento de esa Micronesia de partidos y hasta ahora yo creo que la tesis principal es, bueno, más o menos es plausible, pero Pablo Iglesias es un problema, la inclusión de Podemos, a ver de qué manera tal. Yo empiezo a ver más problemas. Creo que esto no se resume exclusivamente a un tema de liderazgo de Yolanda y al encaje de Pablo Iglesias o de Podemos en el proyecto. Creo que hay carencias serias de proyecto, de ideas, de armas electorales, cómo se va a competir electoralmente, con qué estructura de partido, con qué territorio. Creo que no es solo un tema de repartir el pastel para hacer unas listas electorales. Creo que está bastante más verde de lo que sería deseable a estas alturas, con una debilidad añadida, y es que puesto que esta plataforma Sumar no se va a presentar a las autonómicas y a las locales y que las perspectivas electorales de la marca Podemos pues no son muy bollantes, excepto pues quizás algún ayuntamiento simbólico que puedan conservar. Tampoco parece que las perspectivas electorales del Partido Socialista sean para echar cohetes. Lo más probable a día de hoy, ya veremos cuando se vote, ¿no? Pero a día de hoy lo más probable es que veamos un mapa de España en color azul. Y con esas credenciales ir 6 meses después a unas elecciones generales, pues yo no creo que sea el mejor de los escenarios. Palomera. No, solo añadir que efectivamente todo es incierto, pero que a mí este empeño de Yolanda Díaz, uno, por no aterrizar, no despejar si va a ser candidata o no, aspira a ser candidata de algún espacio, no lo entiendo, y tampoco entiendo que reniegue de los partidos políticos alguien que fue en una lista electoral de un partido político, que fue designada por un partido político supuesta candidata a las próximas elecciones generales, que fue designada por un partido político para entrar en el gobierno de coalición. Por lo tanto, no entiendo esa sistemática forma de renegar de las siglas, ¿no? Y luego, por otra parte, hay una obsesión en una parte de Podemos por ver cloacas en todos los sitios, por la mañana, por la tarde y por la noche, que dificulta el entendimiento entre las posiciones que hay que conciliar, ¿no? Ella tiene un problema, además, y es que su liderazgo viene de que Pablo Iglesias la señaló como líder de ese espacio, y luego él dijo que se arrepentía de haberlo hecho, y es un espacio que de cómo siempre... lo hizo, no de haberlo hecho, sino de cómo lo hizo. Bien, tienes razón, pero es un espacio que se jacta con razón. Seguro que si le preguntamos en este momento si lo volvería a hacer, no solamente diría que se equivocó en las formas. Es un espacio que se jacta siempre de ser un espacio de primarias y de elección democrática, y todavía no tenemos noticia de cuándo se va a producir esas primarias de Yolanda Díaz para liderar qué y entre quién va a ser ese cuerpo electoral de PRI. Es decir, yo reconozco que soy muy antiguo y ya explicas muchas veces esto de que hay que ir a una cosa nueva que es distinta, pero yo creo que o tienes un secretario de organización y una estructura territorial en cada uno de los lugares, o es muy difícil que consigas algo. Y la prueba está, salvando las diferencias, en que PP y PSOE han sobrevivido al empuje de partidos nuevos en los últimos años, precisamente porque tienen una implantación territorial en muchísimos pueblos y en casi todas las ciudades. Y o tienes esa estructura o es difícil presentarte unas elecciones generales. Otra cosa es si son partidos que se presentan solo en una circunscripción o autonómicas, que son distrito único. Claro, y luego además la forma de presentarte a unas elecciones generales la determina la ley. Quiero decir, el programa no se puede electoral, inventar nada ¿cuándo nuevo? se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Porque va a haber unos grupos de trabajo, pero yo no sé si eso lo van a validar luego los partidos que se sumen, si el
partido de Rejón va a validar eso y va a presentar sus propias propuestas, yo confieso que estoy lleno de incógnitas. Yo creo que Fernando ha hecho un buen repaso así a bote pronto de toda esa lista de problemas que no son solo, que superan el encaje entre Podemos y Yolanda Díaz. Por supuesto, ese es un problema, pero hay muchos más que tú has señalado. Yo veo otro que es la manera de liderar ese proyecto. Fernando hablaba de qué partidos van a ir, y utilizaba la expresión detrás de Yolanda. Y yo creo que aquí hay dos maneras de liderar. El líder que empuja y arrastra, o sea, que tira y arrastra, o el líder que debe ser empujado y acompañado. Pablo Iglesias representa el líder que tira el carro, con sus aciertos y sus errores y su personalidad, y Yolanda encarna la líder que debe ser acompañada y empujada, y que ella, oye, remata la faena. Pero la líder de Podemos no es Yone Belarra. Pregunto, Yo no he hablado de líder es que yo no he hablado de Podemos. Yo no he hablado de Podemos en un momento. Ahora estoy hablando de quién lidera ese espacio. ¿Quién va a ser el cartel electoral de la otra papeleta que no sea Pedro Sánchez? Entendemos que va a ser Yolanda, con la marca que sea y con la participación que pueda ser de Podemos. Ya, pero como has mencionado a Pablo Iglesias como líder lo he mencionado porque son pero dos líder de son dos maneras. Pablo Iglesias se retiró de la política, ¿no? Son dos maneras de liderar distintas. Pablo es el que tira y es el que arrastra. Yo pensaba que había dejado la política. Pero se puede ser líder sin ser secretario general de un partido. Es ironía, claro. Daniel. Venga, señores, punto y 25. Joaquín Estefanía. El software de la democracia. Las instituciones son el software de la democracia. Si no funciona bien, no lo hace el sistema en su conjunto. Las democracias funcionan correctamente cuando las instituciones configuran los conflictos, los absorben y los regulan de acuerdo con las reglas. Los saboteadores no conciben que a las instituciones les quepa ese papel central. Les basta una especie de espontaneidad que mece a su favor. El presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, calificó hace unos días la situación de la justicia como insostenible, inaceptable y desoladora. La justicia es la primera institución de la democracia, la que trata de hacer iguales a los ciudadanos ante la ley, que es por donde empieza todo. El catedrático Tomás de la Cuadra ha escrito que las alteraciones del normal funcionamiento del Poder Judicial por parte del Partido Popular y sus aliados judiciales pueden calificarse con toda propiedad como una especie de golpe de Estado institucional, una conspiración. Este deterioro reduce la calidad de la democracia en España en cualquier clasificación de la misma. Es inverosímil digerir, civil, moral y políticamente, que quienes tienen que aplicar la ley la ignoren cuando les afecta. Punto y 25. Y esta noche el larguero tiene acento alemán, Manu. Va a ser un larguero a medio paso entre España y Alemania. Nos ha ido mal en el fútbol, ya te he contado antes, las dos derrotas en Champions del Barça y del Atlético. En 4 minutos, 2 goles del Bayern de Múnich y en 4 minutos, 2 goles del Leverkusen. Pero vamos a estar también en Alemania, donde España en Berlín ha logrado el pase a las semifinales. Me parece que tiene casi tanto mérito llegar a semifinales con este equipo como algunas de las medallas que se han logrado antes. Estar en semifinales con este equipo es para hacerles un monumento. Y se lo vamos a hacer. Abrimos ya puestos, vamos a ver si hacemos algo más. Abrimos ya el larguero. Palomera, Garea, Fuentes, gracias a los tres. Buenas noches. Hasta mañana, descansen. Hora 25, con Aimar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.